tal? Bueno, ya estamos de vuelta entonces de la pausa comercial para ir de lleno a el tema que más nos compete, ¿no? Las entrevistas, esta sección importante de nuestro noticiero y noticias, por supuesto. Y agradecemos hoy la presencia del honorable diputado Espinosa. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto de saludarte, un gusto de saludar a todos los televidentes de INET y un gustoso estar acá en iNoticias, que es muy vista en toda la región y en el sur de Chile. Qué bueno, entonces agradecemos por supuesto su presencia aquí, donde vamos a abordar varios temas, ¿no?, que están a la carta, más que nada en el sector regional, que es lo que nos compete, las noticias locales, por supuesto, y empezar con algo que lo he visto bastante involucrado, que tiene que ver con el retiro del 10%, ¿no? Hubo una polémica ahí con el tema de la superintendencia por la demora en el segundo retiro de la AFP. Sí, la verdad, lo que pasa es que por todo es sabido que el retiro del 10% ha sido un alivio en esta pandemia para las familias chilenas. La ministra Saldívar en su momento dijo que la gente iba a comprar puros plasmas y se ha demostrado que eso no es así. La gente lo que ha hecho ha sido con ese primer y segundo retiro es de una u otra manera mejorar sus viviendas. Ese ha sido el principal gasto. El tema de las pymes también. Principal gasto de los chilenos ha sido mejorar sus viviendas y qué bien que por primera vez la gente haya tenido la posibilidad de tener esa platita para mejorar algo que es propio del día a día, para la familia, para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, a sus nietos, a sus seres mayores, a sus seres queridos mayores. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento muy contento de haber apoyado el primer y segundo retiro, a diferencia de todos los parlamentarios del gobierno de acá en la región que votaron en contra. Yo siempre estuve a favor del primer y segundo retiro, estoy también a favor de un eventual tercer retiro, a pesar de que el gobierno ya ha anunciado que va a recurrir probablemente al Tribunal Constitucional para impedir que ello ocurra, pero creemos que ha sido fundamental. Sin esos retiros, hoy día hubiésemos estado en una situación tremendamente compleja. Y fíjate, que justifico con lo que planteo en lo siguiente, hoy día hay una carencia tremenda de stock, ¿no es cierto?, de materiales inclusive. Tú hoy día te cuesta encontrar materiales, ha habido un alza sostenida de los precios de los materiales también de construcción, y eso ha sido justamente porque ha habido una demanda tremendamente elevada de estos para ir en ayuda de esos mejoramientos. Y lo que tú dices también es muy cierto. También hay gente que ha emprendido actividades en esta pandemia ligadas a la gastronomía, ligadas a la venta de artículos de carácter, ¿no es cierto?, de diferentes hechos. Por ejemplo, mucha gente ha emprendido en el tema del vestuario, otra gente ha emprendido en el tema de la gastronomía. Diversas son las cosas en las que la gente ha tenido que surgir. Exactamente, eso es lo que quiero plantear, que ha sido diversos emprendimientos, desde lo gastronómico, pasando por una amplia gama de aspectos comerciales que también han mejorado los ingresos en los hogares en plena pandemia. Así que desde ese punto de vista el retiro ha sido beneficioso. Yo justamente esta semana que pasó oficié, como tú me preguntabas, a la superintendencia porque muchas AFP, no todas, algunas cumplieron con los 10 días hábiles que prometieron para el pago del segundo retiro, y hubo otras que simplemente ya llevaban 18 o 20 días hábiles y no pagaban. Y yo creo que las AFP tienen que cumplir la ley. Si la ley es clara en señalar 10 días hábiles, debiesen haber tenido, ¿no es cierto?, y haber ¿Cuál es la tomado los problemática en este sentido entonces? ¿Por qué las AFP se estarían demorando tanto? ¿Cuál es el incumplimiento de ley que ellos están Porque yo creo que infringiendo? ellos siempre tuvieron en Chile un margen de ser catalogadas como intocables. O sea, por primera vez en la historia, desde que se crearon las AFP en los años 80, por primera vez las pudimos tocar. Y se demostró que a pesar de que se requerían curos muy altos para poder llegar a obtener el primer retiro del 10%. Recuerdas tú que en aquella votación ganamos por 2 votos, logramos 13 votos de la derecha, diputados de otras regiones del país, no de esta región, que votaron con nosotros para permitir el 10%. Si no hubiéramos tenido los 93 votos, simplemente ese proyecto se caía y no hubiéramos tenido primer retiro del 10%, y menos el segundo. Por lo tanto, fue muy importante que los chilenos comprendieran la trascendencia de cambiar la Constitución, que es un tema importante. O sea, en Chile hoy día la actual Constitución lo que hace es que para hacer modificaciones profundas como esta, se requieren quórum tan altos que es imposible que un sector político, aunque seamos oposición, podamos hacer esas transformaciones. Muchas veces nos criticaron a nosotros, nos dijeron, ustedes tuvieron tantos años en el gobierno, ¿por qué no hicieron estos cambios? Porque no teníamos los votos. Fuimos mayoría muchas veces, pero una mayoría que no nos alcanzaba para hacer estos cambios. Por eso va a ser muy importante ese proceso que se nos avecina en abril, cuando se elijan los alcaldes y concejales y se elija el gobernador regional. También elegir entonces, ¿no es cierto?, buenos constitucionales que vayan a hacer los cambios que los chilenos y chilenas están pidiendo y exigiendo. ¿Su partido, tiene alguna alianza con respecto, yéndonos al tema de los constitucionales? Una entrevista pasada conversamos con el senador Iván Moreira, él dio su punto de vista también con el tema del retiro del 10%, un tercer retiro, que es lo que se está conversando. Y también abordamos el tema de los constituyentes, ¿no? Él me contaba más o menos como de
de la alianza de Chile Vamos, que ellos también tenían Obvio, ellos van a tener su constituyente, no olvidemos que aquí... Como Chile Vamos. Por supuesto. O sea, de y hecho, el Partido Socialista no se va a alianzar, por así decirlo vulgarmente, con otros partidos para sacar constituyentes. Nuestro objetivo, o sea, no sacamos nada de haber obtenido el 80% en las elecciones pasadas para el plebiscito, para lograr este paso de elegir constituyente. No sacamos nada de haber ganado con un 80% si no logramos una mayoría de constituyentes importantes, los 2/3, en las elecciones de abril próximo. Es decir, sería muy incongruente que una persona que votó por el apruebo el año pasado vaya a votar por un constituyente que va a ir a defender la actual constitución, que es justamente la que queremos cambiar. Harry Jürgensen renunció a la intendencia, motivada por la derecha, para ir a defender justamente el modelo actual de la constitución. Cuando renuncia, por ejemplo, el ministro Walker de Agricultura, renuncia a su ministerio para ir a defender la actual constitución. Por lo tanto, el llamado que yo hago a la gente es simplemente eso. O sea, si queremos cambios reales en la constitución que se nos viene, una constitución más justa, más igualitaria, en donde se dejen de lado ciertos estigmas que tiene la actual constitución. Hoy día, por ejemplo, en el ámbito de la salud, tiene que quedar garantizado en la nueva constitución una atención mucho más fluida en el tema de la salud para los chilenos. No puede ser que un chileno... Más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Más en estos tiempos de pandemia, pero por ejemplo, te voy a dar un caso. Hay muchos chilenos y chilenas, te voy a dar un caso, ni siquiera una enfermedad grave, porque una enfermedad grave como un cáncer de ese tipo están cubiertas en la mayoría de los casos por el sistema público de salud. Pero por ejemplo, cuando hay una enfermedad que te empeora tu calidad de vida y tienes que operarte de las caderas y tienes que esperar 7 u 8 años sufriendo con esperando una operación de cadera, porque si no tienes 14 millones de pesos para operarte en el sistema privado, simplemente sufres en el día a día. Si estuviese garantizado en la actual constitución que queremos ganar, ¿no es cierto?, en abril próximo, garantizar el acceso a la salud, el Estado va a estar obligado a esa persona a atenderla a tiempo, 90 días, 6 meses como máximo, y es porque va a estar garantizado como un derecho constitucional. Y te doy otro ejemplo, y que es un tema que yo voy a defender mucho, lo he conversado con Mario Vargas, que es nuestro candidato constituyente del Partido Socialista, es nuestro gran candidato porque él emergió de las bases ciudadanas, él fue quien lideró los movimientos, los laicos aquí para destituir, ¿no es cierto?, a Barros, al obispo Barros, que venía con una sombra bastante grande en el tema de la Iglesia Católica, y logró Mario Vargas tener un gran movimiento con muchos otros líderes acá en Osorno, que hicieron obviamente que se movieran incluso los cimientos en el Vaticano de toda la Iglesia chilena. Y ese joven, ¿no es cierto?, profesor de Estado, magíster, como es Mario Vargas, nosotros lo apoyamos con fuerza porque él no emerge de los partidos políticos, él nunca ha sido ni concejal, no ha sido ni consejero regional, él proviene de las bases ciudadanas y por eso nosotros lo apoyamos con mucha fuerza y creemos que va a tener una gran votación, ¿no es cierto?, en Osorno y también en la zona sur donde yo soy parlamentario. Han habido también, disculpe diputado, han habido también hartas propuestas de independientes, ¿no? Fuera del tema de los partidos políticos, creo que, bueno, no sé qué punto de vista tiene usted con el tema de los independientes, ha habido mucha polémica porque para ellos ha sido muy complicado, sí. El tema del financiamiento primero también, el tema de toda la burocracia, que es el tema de las postulaciones, que las firmas, etcétera, etcétera. Por eso, sí, tienes toda la razón. Y por eso, porque tenemos un sistema en Chile electoral y político que hace muy difícil la carrera de los independientes en Chile. Por eso nosotros como Partido Socialista llevamos a muchos independientes en nuestras listas. Porque votar por un independiente que va solo, lamentablemente, es perder el voto. Lo digo con mucha honestidad. Con el actual sistema, lamentablemente, sus votos terminan compitiendo contra otros 6 que van en bloque. Entonces, por lo tanto, tú puedes votar por un independiente, pero estás perdiendo, lamentablemente, el voto, porque si va ese independiente absolutamente solo, el actual sistema electoral lo perjudica. Yo comparto contigo, por eso hoy día estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados, justamente hoy día en la mañana, estábamos discutiendo un proyecto de ley para que tengan los independientes espacio en la franja televisiva, claro, porque tampoco tienen espacio en la franja, porque nosotros queremos que los independientes tengan opciones. Lamentablemente, en este caso puntual de la elección de constituyentes de abril próximo, el sistema electoral no se modificó de tal manera que permitiese que tuviesen reales opciones. Pero hay muchos buenos independientes que van a los partidos. Yo aquí, por ejemplo, solamente en el caso de la mujer, ¿no es cierto?, la democracia cristiana tiene una gran candidata también en Osorno, que es una candidata que representa, ¿no es cierto?, a personas que tienen capacidades diferentes. Ella no tiene visión, pero es una tremenda líder, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana. Tenemos el caso de Luisa de la Prida, también que es independiente y va en la lista, porque ellos comprenden que si no van unidos, Luisa de la Prida osornina, de tomo y lomo, al igual que Mario Vargas, ellos son osorninos de tomo y lomo y van a ir, estoy seguro, si son elegidos, en este caso Luisa de la Prida con Mario Vargas, porque va a ser elegido un hombre y una mujer en cada distrito,
ellos yo estoy seguro que van a ir a luchar por los cambios que Chile está pidiendo y que Chile salió a pedir a las calles el 18 de octubre. Y de la región también, que al por fin y al supuesto. cabo la región, como hemos comentado ya anteriormente, las regiones fuera de la región metropolitana y más al norte han estado bien como segregadas o bien dejadas de lado. Porque es un tema muy importante, tú lo has tocado. Uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy día es el problema todavía de la centralización. Excesiva. Tenemos un centralismo tremendo. Eso comienza a romperse también el 11 de abril cuando se elijamos a los gobernadores regionales. En mi caso, yo como socialista estoy apoyando obviamente a Patricio Vallespín, que fue ex diputado y ex intendente, pero ellos tienen que romper eso. O sea, los gobernadores regionales por primera vez van a ser elegidos por la gente. Y eso va a marcar un antes y un después en la política chilena. Porque ellos van a poder golpear la mesa. O sea, hoy día los intendentes son un mero buzón de lo que dice el presidente de la República. Cualquier gobierno, ¿eh? Yo lo viví también en el gobierno de Michelle Bachelet, de mi presidenta que yo quiero mucho. Lo vivimos también cuando tuvimos la marea roja, llegaron los ministros de Santiago y vinieron a dar todas las directrices de lo que había que hacer acá. Muchos de los que llegaron no tenían ni idea de lo que era, obviamente, la magnitud del problema de la marea roja. Lo vivimos también cuando tuvimos la erupción del volcán Calbuco, cuando hubo que erradicar a mucha gente de Ensenada. Vinieron de Santiago a dar las directrices sin conocer las realidades regionales. Hoy día, cuando tengamos gobernador regional elegido por la gente, obviamente vamos a tener opciones de poder triunfar. Y por eso yo quiero señalar muy claro, y si me lo permites muy brevemente, que yo apoyo con mucha fuerza en la región a quienes son los candidatos de unidad constituyente. Aquí no son a don Emeterio Carrillo, que estoy seguro va a ser un tremendo alcalde. En San Juan de la Costa, Bernardo Candia, a pesar de que hay algunos socialistas que se dicen socialistas, que tienen incluso cargos dirigenciales, que andan apoyando a un candidato por fuera. Yo quiero decirle que nosotros, los socialistas de verdad, estamos apoyando a Bernardo Candia porque nosotros respetamos las directrices que nuestro partido a nivel nacional ha determinado para apoyar recíprocamente. No podemos actuar de una manera distinta. Si la democracia cristiana nos está apoyando, donde llevamos candidatos socialistas nosotros, en Puyehue, en Río Negro, en otros lados, ¿no es cierto? En San Pablo, donde tenemos candidatos socialistas, nosotros tenemos que ser recíprocos. Y no pueden haber deslealtades, como algunos señores que incluso se están presentando a constituyentes, u otros que son autoridades como consejeros regionales que anden apoyando a candidatos por fuera. Porque eso, obviamente, no corresponde aquí ni en ninguna región del país. Si queremos estar unidos y si queremos ganar las municipales para después llegar al gobierno a fin de año, tenemos que actuar con lealtad. Y esa lealtad, obviamente, implica respetar los acuerdos que se han suscrito de los partidos recíprocamente. Y por eso, yo como presidente del Partido Socialista he tenido una especial dedicación en apoyar a los candidatos de todos los segmentos, a Gerardo Bunker, que es de otro partido en Puerto Octay también, porque creo que esa es la única forma de demostrar que cumplimos nuestras palabras empeñadas. Bueno, diputado, entonces estamos claros con ese tema. Volviendo al tema de las AFP, hay un tema también que está causando un poco de revuelo, que es el tema de la ley Mordaza, ¿no? Que fue aprobada por 96 votos a favor, 18 en contra y 12 abstinencias. ¿Qué opinas sobre esta ley que involucra también el tema que conversábamos hace poco de las AFP? Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Yo, de hecho, ayer, por razones absolutamente ajenas a mi voluntad, obviamente mi voto no hubiera sido incidente, pero ayer yo tenía, ¿no es cierto?, un compromiso de salud de mi madre, que yo lo avisé a tiempo en su debido momento, que la debía acompañar, ¿no es cierto?, a una situación médica. No pude estar en esa votación. Mi voto era, por cierto, en contra, porque si bien no hubiera incidido, me hubiera gustado haber participado el día de ayer, porque yo considero, ¿no es cierto?, que esta es una ley que de una u otra manera lo que hace es acallar las posibilidades y tiene una dirección, es decirle derechamente a Felices y Forrado. Sí, Felices Forrado, de hecho, anunció cierre tras la aprobación. Claro, porque ellos de una u otra manera condujeron, desde mi punto de vista, de buena manera los cambios que uno mismo desconoce. Yo, por ejemplo, que soy parlamentario incluso, yo, entre el tipo de fondo donde uno tiene su fondo en la AFP, no sabe cuándo, en definitiva, y a qué fondo te conviene cambiarte y en qué momento. Y ellos estaban de una u otra manera direccionando eso, provocándole buenos dividendos a los afiliados, y eso obviamente molestó en los grandes poderes económicos de nuestro país. Yo creo que hoy día todavía existe una situación en la cual estas AFP logran concitar el apoyo importante de sectores diversos de la política chilena, porque yo me imagino que cuando vienen estas elecciones de fin de año, presidenciales y parlamentarias, están financiando seguramente muchas campañas por debajo. Entonces, desde ese punto de vista, después consiguen apoyos que yo considero que van a comenzar a terminar el día que logremos tener una nueva constitución, repito, y llegamos a lo mismo, porque una nueva constitución va a permitir modificar este modelo que ha sido de tanta desigualdad para los chilenos y chilenas.
Claramente, se nos hace corto el tiempo Sí, después de tanta conversación y tantos temas que tenemos que abordar, pero antes de terminar y finalizar le quería consultar sobre algo que usted también está tejiendo entre manos, ¿no? Que es el tema de la presidencia de la Comisión de Vivienda y Problemática de la región, para que la gente sepa en qué consiste. Bueno, yo he estado en la Comisión de Vivienda todo desde que llegué al Parlamento. Hay gente que no conoce esto, entonces o sea, la Comisión de Vivienda es muy importante, porque la Comisión de Vivienda es la que determina las directrices de cómo se realizan las políticas habitacionales en Chile. Yo he sido integrante de la Comisión de Vivienda más de 12 años y he dedicado mi vida política al deporte. He apoyado mucho el deporte, he apoyado mucho los temas de vivienda y educación porque soy profesor de Estado, tengo mi magíster en planificación territorial y gestión medioambiental. Hice clases en la universidad muchos años también, con orgullo en la Universidad de Los Lagos. Oriundo de Puerto Montt. Oriundo de Puerto Montt, ¿no es cierto? Y hoy día vivo actualmente en la comuna de Yanquihue, donde desarrollo todo mi trabajo político hasta Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa. Pero mire, desde que yo soy diputado hemos logrado que más de 9.000 familias tengan su casa propia. Eso es lo primero que quiero contar. Y digo hemos logrado por comités en los cuales he trabajado directamente. No estoy diciendo de ir a la inauguración y cortar la cinta como muchos parlamentarios, no. Trabajar con los comités. Desde que soy diputado puedo decir con orgullo que 9.000 familias tienen su llave y están viviendo en sus casas propias sin deuda. Chile es un país que tiene que enorgullecerse de tener la política habitacional que tiene. Primera cosa. Porque somos el único país que tiene una política habitacional en la cual usted con un ahorro de 300 a 800 mil pesos saca su casa propia. Usted sabe que con 800 mil pesos usted va a la ferretería y no compra ni para las ventanas ni para la puerta. Y con esa plata hoy día puede tener su casita, si lo hace bien. Este gobierno está en deuda. Aquí con Osorno en particular está en deuda. Aquí prometieron 3.500 viviendas, no hay una sola construida. Y por lo tanto, qué bueno que se haya destrabado el conflicto que teníamos con el predio Baquedano. Fue la última entrevista que di aquí en INET donde denuncié aquello, porque un particular, el señor Hot, no quiere viviendas sociales aquí en Osorno. Y nosotros vamos a luchar para que al menos en este gobierno salgan los subsidios para empezar a construir las viviendas en Osorno en el próximo año. Porque eso es el objetivo. Aquí hay más de 48 comités de vivienda con los cuales vamos a trabajar desde, si me corresponde asumir la Comisión de Vivienda, yo espero que en las próximas horas se desarrolle esa votación, en la cual tengo una enorme posibilidad de convertirme en presidente de la comisión. Y desde ahí trabajar por todos los comités. Porque una cosa importante, hoy día estamos con un problema grave, con eso termino la idea. ¿Cuál es el problema grave que hoy día tenemos? Volvemos al inicio de la entrevista. Sí. Hoy día hay un problema grave. Yo estuve reunido con la Cámara Chilena de la Construcción, he conversado con mucha gente dedicada a este rubro y tenemos grave problema con el DS-49, que es los proyectos habitacionales de vivienda sin deuda. ¿Por qué? Porque han subido los materiales. Los materiales de construcción entre un 30 y un 40%. Y eso está haciendo inviable los proyectos sociales. Hay muchos proyectos que están financiados, pero con el financiamiento de antes de la pandemia. Y no va a alcanzar. Entonces le estamos pidiendo al ministro que ponga carta en el asunto y si hay que poner más recursos por nuestra gente, que se haga. Porque es fundamental que la gente tenga su casa propia. Y desde la comisión, si tengo el honor de presidir la Comisión de Vivienda, que se sabrá, repito, en un par de horas más, voy a hacer todo lo posible para solucionar esos problemas que afectan hoy día a nuestra gente. Esperemos entonces que todo esto sea fructífero para la gente que necesita una vivienda, para la gente que necesita estos recursos. Hay mucha burocracia con el tema también de sacar una casa propia. La gente de repente tiende a querer arrendar por yo tengo una opinión. Hay una concepción equivocada en lo siguiente. Y se lo decía a una gente del Comité de Vivienda ayer en Puerto Ara que estuve reunido, 250 familias. Nos reunimos con sus dirigentes. No se asusten, porque con pandemia no pueden haber reuniones tan grandes. Sí, con sus dirigentes. Nos reunimos como con 8 dirigentes de comités de vivienda. Yo le decía lo siguiente. Esto hay que conseguirlo de la siguiente manera. Yo cuando veo que hay dirigentes que dicen yo he estado 7, 8 años esperando la casa propia, pero nunca se ha presentado un proyecto al Servio, es injusto. ¿Por qué? Porque se dice 7 años esperando, pero resulta que los tiempos para el Servio empiezan a correr cuando ingresa el proyecto. Y yo puedo garantizarle a la gente que me está viendo que cuando presenten sus proyectos aquí en los predios Baquedano, en menos de un año vamos a tener los subsidios. Porque si no salen al primer llamado van a salir al segundo. No hay en Chile hoy día, y eso es muy importante en la política habitacional, una demora de más de 2 años en obtener el subsidio. Antes se podía demorar 7 o 8 años. Hoy día tenemos eso y además logramos el 2014 en el gobierno de Michelle Bachelet, de nuestra querida presidenta, logramos modificar la política habitacional. Y hoy día en una población puede haber 3 casas distintas. Grupos familiares de más de 5 personas tienen una casa distinta. Si en su hogar tiene usted 3, 4 hijos, y más de su marido, ya son más de 5, la casa va a tener más metros cuadrados. Si alguien de su familia tiene un problema de discapacidad o capacidades diferentes, la casa también es distinta, está adecuada para que esa persona no sea en casa de 2 pisos, sean con puertas distintas, con baños distintos para esa persona. Y en tercer lugar, tenemos las casas, ¿no es cierto?, que permiten tener ampliaciones, mejoramientos. Antes usted en la política habitacional chilena tenía un subsidio en la vida, hoy día puede tener hasta 5 subsidios. Esos son cambios que han beneficiado miles y miles de chilenos y esperamos que hoy día la tarea empiece en Osorno y en el resto de la región
y si tengo el honor de presidir esa comisión, voy a ayudar mucho. Y si no soy presidente de esa comisión, voy a trabajar de la misma manera desde dentro de la comisión para provocar esos cambios. Bueno, diputado, entonces agradecemos esta conversación el día de hoy, agradecemos su presencia, su tiempo también, que me imagino que una agenda bastante acotada, ¿no? Y bueno, agradecemos por supuesto nuevamente la presencia del diputado Fidel Espinosa y por supuesto vamos a una breve pausa comercial para seguir de lleno con las informaciones de la región y por supuesto de la provincia de Osorno.